Hola a todos, esto es Ingenio Empresa. Estamos trabajando los métodos de plan agregado de producción. El método que vamos a analizar con un ejemplo hoy es el método de plan agregado con fuerza laboral constante. En este método, tal como le dice su nombre, mantenemos una fuerza laboral constante, un número de trabajadores iguales a través de los meses, lo que conlleva que van a haber existencias en inventario y también que van a haber faltantes. Por lo tanto, es un buen método para empresas que necesitan tener una plantilla de trabajadores constante. Por ejemplo, para empresas donde la curva de aprendizaje en las labores que se desempeñan es bastante larga, pues es un método muy útil. Para empresas que tienen cuyos productos en inventario pues no necesitan una rotación muy alta, también es útil porque este método acepta que haya productos en inventario. Entonces vamos a iniciar. Los datos, como todos los ejemplos que hemos venido desarrollando, son los mismos. Un trabajador en promedio puede producir 20 unidades diarias. Tenemos una plantilla inicial de 5 trabajadores. En estos ejemplos no vamos a considerar unidades en inventario inicial. El costo diario de la mano de obra es 90 diario por trabajador, y el costo de contratar un trabajador es de 400, mientras que el de despedirlo es de 700. El costo de almacenar es de 11 por unidad y el costo de faltante es de 32 por unidad. En este ejemplo no consideramos inventario de seguridad y la jornada laboral es de 8 horas. Entonces, con esto aclarado, vamos a iniciar nuestro ejemplo en Excel de plan agregado de producción con fuerza laboral constante. Bien, inicialmente vamos a calcular cuántas unidades puede producir un solo trabajador. Entonces, sabemos que un solo trabajador en un día puede producir 20 unidades diarias. Por lo tanto, en 22 días, que son los días que se trabaja en el mes de enero, ¿cuántas unidades se producen? 440 unidades. En total, en el periodo de planeación que va de enero a junio, un solo trabajador puede producir 2.500 unidades. Para calcular el número de trabajadores requeridos, lo hacemos teniendo en cuenta el total de la demanda prevista, que es 20.000 unidades, y el número de unidades que un trabajador puede producir durante el periodo de planeación. Entonces, si un trabajador puede producir 2.500 unidades en el periodo de planeación de enero a junio, ¿cuántos trabajadores necesitamos para producir 20.000 unidades? Entonces, la respuesta estaría dada por una división. 8 trabajadores necesitamos para producir 20.000 unidades en el periodo de planeación de enero a junio. Bien, y recordemos que yo arrastré el comando. ¿Por qué? Porque el número de trabajadores que vamos a tener durante el periodo de planeación es constante. Con esto en mente, calculamos los trabajadores actuales. Recordemos que tenemos una plantilla inicial de 5 trabajadores actuales, por lo tanto vamos a contratar únicamente a 3 trabajadores. El costo de contratar a estos 3 señores está dado por el producto de 3 con 400, que es lo que me cuesta contratar un solo trabajador. Trabajadores despedidos, no los va a haber, y tal parece que no los va a haber durante el periodo de planeación. Costo de trabajadores despedidos, no hay. Trabajadores utilizados, efectivamente utilizamos 8 trabajadores, y esta celda ya la podemos llenar a través de los meses porque con este método siempre vamos a utilizar 8 trabajadores. Con respecto al costo de la mano de obra, si un solo trabajador nos cuesta 90 en un día, pues 8 trabajadores nos van a costar 720. Este resultado lo multiplicamos por 22, que es el número de días que se trabajan en el mes de enero. Con esto decimos que en el primer mes de planeación 8 trabajadores nos van a costar 15.840. Esta fórmula la podemos amarrar para calcular rápidamente el costo de los otros meses. Para calcular las unidades producidas, hacemos el producto de 440, que es el número de unidades que puede producir un solo trabajador en el mes de enero, y lo multiplicamos por el número de trabajadores que vamos a utilizar en este mes, que es 8. Entonces, para el mes de enero con 8 trabajadores vamos a producir 3.520 unidades.
A este valor es necesario sumarle el inventario que tenemos. En este caso, como este es el primer mes de planeación, le vamos a sumar el inventario inicial. Pero en este caso no hay inventario inicial, el inventario inicial es de 0 unidades. Por lo tanto, las unidades que quedan en el inventario están definidas por la resta de lo que producimos con 8 trabajadores con la demanda de este mes. En inventario para el mes de enero quedan 1130 unidades. Almacenar esas 1130 unidades tiene un costo. Y ese costo está dado por el producto de 1130 con el costo de almacenar una sola unidad, que es de 11. Almacenar 1130 unidades en el mes de enero nos cuesta 12.430. Unidades faltantes no hay, al contrario, nos sobraron unidades en inventario. Por lo tanto, el costo por faltantes en el mes de enero es de 0. Podemos arrastrar la fórmula, ya que se calcula de igual forma. Bien, el costo que obtenemos en el mes de enero es de 29.470. Vamos a calcular los meses restantes. Recordemos entonces que en el mes de enero utilizamos 8 trabajadores. Por lo tanto, iniciando el mes de febrero, los trabajadores actuales son 8. Razón por la cual no vamos a contratar a ningún trabajador. Y de hecho, en los meses restantes de planeación no vamos a contratar a ningún trabajador. Por lo tanto, no va a haber ningún costo asociado a la contratación de trabajadores. Y como vamos a mantenernos con esos 8 trabajadores por el resto del periodo de planeación, tampoco vamos a despedir a nadie. Y esa es la idea de este método, utilizar siempre el mismo número de trabajadores durante el periodo de planeación, que en este caso es de 8. ¿Cómo vamos a calcular las unidades producidas? Bien, si un trabajador en el mes de febrero produce 380 unidades, ¿cuánto van a producir 8 trabajadores? 3040 unidades. Pero recordemos que del mes anterior quedó un saldo de inventario. 1130 unidades quedaron en inventario en el mes de enero que podemos colocar a funcionar para suplir la demanda del mes de febrero. Por lo tanto, disponemos de 4170 unidades producidas para responder a la demanda del mes de febrero. Con este dato ya podemos calcular las unidades que quedan en inventario para el mes de febrero. Esto se vaya restando las unidades producidas con las unidades demandadas para este mes. Y en total son 470 unidades las que nos quedan en inventario para el mes de febrero. Almacenar este inventario nos va a costar 5.170. Y como va a haber un inventario, pues por lógica no van a haber faltantes y no hay ningún costo asociado a faltantes. Costo de producción en el mes de febrero va a ser de 18.850. Bien, de la misma forma como calculamos el mes de febrero, vamos a calcular los meses restantes. Y con respecto a la fórmula de unidades producidas, la podemos estirar, que va a ser lo misma a partir de los meses restantes. Diferente era en el mes de enero porque sumábamos era el inventario inicial. Los trabajadores actuales para el resto de meses siempre van a ser 8. Ya no va a variar la plantilla laboral, por lo tanto no vamos a contratar a ningún trabajador, ni tampoco vamos a despedir a ningún trabajador. Por lo tanto no van a existir costos de contratación ni costos de despido. Los trabajadores utilizados siempre van a ser los mismos, 8 trabajadores utilizados, y el costo de la mano de obra pues ya lo calculamos para cada uno de los meses, tal como lo hicimos en febrero y en enero. Ya tenemos calculado también las unidades producidas, entonces ahora solo resta calcular lo que va a quedar en inventario para determinar los costos de almacenamiento. Para el mes de marzo es diferente. Esta vez tenemos 3.830 unidades producidas, incluyendo el inventario del mes anterior. Sin embargo, en este mes necesitamos 4.020 unidades, por lo tanto, inventario no va a haber. Al contrario, lo que vamos a tener es un faltante de unidades, que va a estar dado por la resta de las unidades demandadas con las unidades producidas. En total, 190 unidades faltantes tenemos para el mes de marzo. Esas unidades faltantes nos van a costar 6.080, lo que nos va a dar, junto a los otros costos, un total de 20.200
en la producción del mes de marzo. Vale, con las fórmulas ya estiradas en muchas de las celdas, solo nos queda determinar si hay costos de inventario o costos por faltantes. En el mes de abril también va a tener un costo asociado a faltantes porque la demanda de unidades es mayor que las unidades producidas. 450 faltantes para el mes de abril. En el mes de mayo sí vamos a tener unidades en inventario. 290 unidades en inventario vamos a tener en el mes de mayo. Y finalmente, el mes de junio también vamos a tener unidades en inventario. Por lo tanto, no van a haber unidades faltantes. Con esto ya tenemos el total de nuestro plan agregado de producción. Este plan agregado de producción con fuerza de trabajo constante nos da un costo de 139.510. Bien, esto es todo por hoy. Te invito a descargar la plantilla de plan agregado de producción con el método de fuerza de trabajo constante, donde únicamente tendrás que colocar los datos en las celdas de color blanco. Las celdas de color gris son de cálculo automático. Con esto lograrás obtener el costo del plan agregado por cada uno de los meses y el costo en que se incurre para planear la producción, tal como lo hemos explicado en el video. Bien, eso es todo por hoy. Los invito a ingresar a ingenioempresa.com, más plantillas, más recursos, más aplicativos en Excel, toda la información para la gestión del negocio. Estamos en Facebook, Google+, Twitter y no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Chao, chao.